con miras a la organización de la catequesis. Estos principios están inspirados en el magisterio de la Iglesia, especialmente en el Concilio Vaticano II, tocando directamente la constitución dogmática sobre la divina revelación. Directorio, y también insiste un poco Monseñor Castrillón en su comunicado, que ya la aplicación práctica compete pues a los señores obispos a través de las directrices que dan a los párrocos, a los catequistas y a todos los que tenemos algo que ver con el ministerio de la palabra. Una finalidad inmediata del directorio es ayudar a la redacción de otros directorios locales de catecismos y de subsidios para la catequesis con miras a enfrentar los retos y los desafíos que nos presenta el tercer milenio cristiano. Como todo directorio tiene unas partes, nosotros diríamos que más importantes que otras, sobre todo en orden de importancia aquellas que tratan sobre el contenido de la revelación, la naturaleza de la catequesis y sus criterios de orientación. Y unas partes no menos importantes, pero sí ya más particulares, podríamos decir más particulares, que son aquellas que hablan de las situaciones, métodos, edad, contextos, que son solamente indicaciones y que sirven de apoyo a cada iglesia local en la elaboración de sus proyectos catequísticos. Es un resumen que el padre Javier González, el secretario de CAP del CELA, nos ha ofrecido, nos ha regalado, y que son una buena ayuda para poder entender un poco el directorio. Vamos a hablar ahora sobre el contenido y la estructura del directorio. Los que tienen las hojitas pueden mirar en la antepenúltima hoja, número 4, estructura, y también nos vamos a apoyar para mirar qué contiene y qué estructura presenta el directorio. En cuanto al contenido, el directorio responde a la pregunta ¿qué evangeliza y qué anuncia la Iglesia? Como también a la pregunta de cómo se realiza lo que se anuncia. Para responder a estas preguntas, el directorio se ha estructurado en 5 partes y en una exposición introductoria. También en una conclusión. La parte de la exposición introductoria ofrece unas líneas directivas para interpretar y comprender las diversas situaciones humanas y eclesiales a partir de la fe y la confianza en el Evangelio. Esta primera parte se presenta como un breve diagnóstico de la situación que vive el mundo y la Iglesia hoy. En esta primera parte sobresalen en el diagnóstico los grandes desafíos que estamos viviendo. Entre los que más se destacan son el fenómeno del secularismo, el atractivo de la nueva era y de las sectas, el pluralismo religioso y cultural, de manera particular la pobreza, la violencia y la privación de los derechos humanos que viven los pueblos, y que hacen más difícil e incluso un poco creíble el mensaje evangélico. Con relación a la catequesis, el diagnóstico que presenta esta parte introductoria presenta el fenómeno de la ignorancia y la deformación del sentido genuino de la fe de la Iglesia, como también del sufrimiento causado por la fractura entre vida y fe. Ya con respecto a las 5 partes que presenta el documento, la primera parte, articulada en 3 capítulos, nos presenta la catequesis en la misión evangelizadora de la Iglesia. En su primer capítulo nos habla de la relación de la catequesis y la veneración. En el segundo capítulo, la catequesis en el conjunto de la evangelización, acentuando la relación de la catequesis con el querigma o primer anuncio, la catequesis con la iniciación cristiana, catequesis y liturgia, y catequesis y toda la acción pastoral de la Iglesia. En el tercer capítulo de esta primera parte también nos presenta
la finalidad, naturaleza y tareas concretas de la catequesis a la luz de Evangelii Nunciandi y Catequesis Tradendi. Esto quiere decir que con respecto al directorio anterior, esta parte está renovada. La segunda parte se presenta en 2 capítulos y nos presenta el contenido del mensaje cristiano. Esta parte, el primer capítulo es renovado y el segundo capítulo es totalmente nuevo. El primer capítulo nos presenta las normas y criterios para presentar el mensaje evangélico a la comunidad, que en las hojitas que nos da el padre Javier están ya expuestas. Y la segunda parte es la presentación del catecismo de la Iglesia Católica como texto de referencia para la transmisión de la fe. Este es el capítulo que aparece como novedoso en el nuevo directorio, porque el catecismo solamente aparece en 1992. La tercera parte, que también está renovada con relación al directorio anterior, se presenta también en 2 capítulos y nos habla sobre la pedagogía de la fe. El primer capítulo formula las líneas esenciales de la pedagogía de la fe, inspirada en la pedagogía divina. Primero hablando de la pedagogía de Dios en el Antiguo Testamento, cómo fue llevando al pueblo de Dios y preparándolo, y después en la segunda parte presenta la pedagogía de Jesús. El segundo capítulo entonces ya nos presenta, digamos, los elementos prácticos, los elementos metodológicos para la presentación del mensaje cristiano. La cuarta parte, que es una de las partes más extensas que tiene el directorio, nos presenta los destinatarios de la catequesis. Es una parte que con relación al nuevo directorio está renovada y tiene algunas novedades. En el primer capítulo de esta cuarta parte nos presenta la adaptación del mensaje con respecto a los destinatarios. Nos habla en el segundo capítulo de la catequesis por edades y hace un énfasis particular en la catequesis de adultos. En el tercer capítulo nos presenta ambientes y situaciones especiales que para nosotros pues tiene unas novedades muy grandes, porque ya toca temas como el de los marginados, desplazados y la violencia. En el cuarto capítulo nos presenta los destinatarios según el contexto socio-religioso. Aquí está tocando el tema de las iglesias y el ecumenismo, la tarea de la catequesis con respecto a este tema. En el quinto capítulo nos presenta los destinatarios con relación al contexto sociocultural, y es aquí donde se toca el tema de la evangelización de la cultura y de la inculturación del evangelio, y hace un énfasis bastante grande con respecto a esto, insistiendo que la catequesis debe tener un cuidado supremo en este aspecto, de darle una prioridad a la evangelización de la cultura, ya que ella toca los fines, más que a la inculturación del evangelio, que toca los medios. Y dice que con respecto a esto se deben tener 2 criterios al escoger o al decidir que se va a trabajar con respecto a la catequesis. Dice que hay que buscar los 2 criterios para saber cómo se va a trabajar la parte de la evangelización de la cultura: es las ricas situaciones culturales compatibles con la fe. Que comprende como un compendio lo que es el catecismo y que se articula a través de 4 dimensiones: la fe que se profesa, la fe que se celebra, celebración litúrgica, la fe que se vive a través de la moral evangélica y la fe que se ora a través de la misma oración. Y una parte muy importante, que es lo del género literario del catecismo de la Iglesia Católica, que después más tarde lo va a convertir en una base para la redacción de los catecismos locales. Fundamentalmente en saber que el género literario del catecismo es ante todo entender que es el texto oficial del magisterio de la Iglesia, que recoge lo básico y común de la vida de la Iglesia y que por lo mismo tiene los aspectos de la catequesis que se tocan en esta parte del directorio: los métodos, la relación de los contenidos y los métodos, la experiencia humana, la memorización, la relación catequistas, catequizandos, la relación comunidad-grupo y la importancia de los métodos de comunicación social.
¿Qué luces nos aporta para la renovación de la catequesis en nuestra parroquia? Importancia del catequista en la preparación de la catequesis. El catequista como facilitador. La importancia de la educación, de la creatividad, de la adhesión de fe, de la conversión personal y la práctica de la vida cristiana. La importancia de la comunidad como fuente, lugar y meta de la catequesis. Los medios de comunicación como elementos instructivos y formativos de la catequesis. Emisoras comunitarias. La importancia de llegar a los diferentes ambientes. Ayuda a la socialización y preparación integral del catequizado. Favorece el diálogo y el compromiso de vida cristiana. No hay método preestablecido en la Iglesia. Ella recurre a las luces del Espíritu Santo. La importancia de memorizar las verdades fundamentales de la fe, que se hacen fuente de vida cristiana. Llamamos inculturación. Primero, que es una necesidad y a la vez un derecho de todo creyente de la misma comunidad a la catequesis. El contenido debe ser alimento sano y adecuado, y debe tener en cuenta las diversas circunstancias. Se educa al hombre concreto, al hombre histórico. Este proceso debe ser activo, también corresponsable. También la corresponsabilidad del catequizante. El crecimiento de la Iglesia depende de su formación catequética, así el aspecto comunitario. Queríamos resaltar ahí cómo la Iglesia hace la catequesis, pero también la catequesis hace la Iglesia, esa corresponsabilidad. La palabra de Dios es la ley de la evangelización. Cristo es centro del contenido de la Iglesia, de la evangelización, motivo de esperanza y de salvación del hombre concreto. Y la formación integral que hoy se pide en la educación se habla de la comunidad educativa y la corresponsabilidad y el conocimiento de todos los miembros de la comunidad educativa. La catequesis debe tener en cuenta a la persona concreta, sus circunstancias, debe iluminar el momento social que se está viviendo. Decíamos allí como a veces el mismo catecismo propone dinámicas desconocidas, tienen que adaptarse un poco. Pero esto nos ayuda a hacer, o debe ser, buscar la fidelidad al magisterio de la Iglesia, sin apartarnos a pesar de esa inculturación. La formación de los catequistas, también en sus circunstancias, y cómo combinar los aspectos teóricos con el compromiso pastoral y espiritual en la comunidad educativa. En la regla 192, espero que todos están siguiendo. ¿Qué aspectos de la catequesis toca esta parte del directorio? Trata de la catequesis que tiene que darse de una manera diferente según los grupos. Ahí clasifica los grupos en situaciones especiales, mentalidades y ambientes distintos. Habla de los discapacitados, de los marginados y de los distintos ambientes y también de la diferencia cultural. Trata de eso, de una catequesis que tiene que ser diferente según los grupos. ¿Y qué luces aporta para la renovación de la catequesis en la parroquia? Nosotros puntualizamos tres cosas especiales. Primero, aporta una llamada a desinstalar la catequesis del lugar en donde la tenemos. Segundo, la necesidad de preparar los catequistas para dar respuestas a cada grupo. Insiste mucho en cuando toca cada aspecto diferente, la necesidad de tener catequistas para eso, ¿no? para ese grupo. Y tercero, según eso, es necesario el recurso a procesos interdisciplinarios para la formación de los catequistas. No hay otro camino en ese momento, sino ver cómo nos enriquecemos con las especialidades según los grupos diferentes. Es un desafío que nosotros todavía tenemos bastante margen de afrontar. 1 a 196. El título de ese capítulo cuarto es Catequesis según el contexto socio-religioso.
En las preguntas, ¿qué aspectos de la catequesis toca esta parte del directorio? Señalamos 6. Pluralismo y secularismo, religiosidad popular, ecumenismo, hebraísmo, otras religiones y nuevos movimientos religiosos. Segunda pregunta, ¿qué luces aporta para la renovación de la catequesis en la parroquia? Señalamos fundamentalmente 4. Primero, una catequesis llena de savia evangélica y con un lenguaje adaptado a los tiempos y a las personas, que ayude a buscar la identidad de los bautizados y abiertos al diálogo con el mundo. Segundo, a través de la religiosidad popular, buscar un encuentro verdadero con Dios y Jesucristo que ayude a superar el fanatismo, la superstición e ignorancia religiosa. Tercero, a través del ecumenismo se busca propiciar el diálogo con miras a la unidad de todos los cristianos mediante el amor a la Sagrada Escritura movido por el Espíritu Santo. Y último, ante los nuevos movimientos religiosos se requiere una catequesis integral y sistemática acompañada del testimonio. Gracias. Les toca para esta parte del directorio. La enculturación del Evangelio. Conocen que es una luz que nos invita a tomar conciencia de la realidad que nos rodea y cómo debe responder la catequesis a estos desafíos. Es una cosa que hemos venido trabajando desde el año pasado. Como ya conocíamos un poquito qué era el directorio y la urgencia que el directorio pedía con el proyecto diocesano de catequesis, al pensar en el Congreso Diocesano de Catequesis para la Diócesis, empezamos a hacer la elaboración de este proyecto con un primer trabajo que ustedes nos ayudaron a hacer en las vicarías con los congresos vicariales, y era conocer la realidad de la catequesis en cada una de las parroquias. Yo creo que es una de las cosas que nosotros más puntualizamos y que el directorio ha sido luz para que esta parte que estamos trabajando con respecto al proyecto se vea más clara en lo que va a ser el trabajo dentro del Congreso. La segunda parte que nosotros enfatizamos con relación al directorio es la insistencia en la formación de los catequistas idóneos para los nuevos retos que se nos plantean. Ustedes también insistieron mucho en las luces que dieron ahorita los aportes de la formación de los catequistas para los distintos niveles de catequesis. El tercer aspecto, que va también muy en conexión con la formación de los catequistas, es organizar y estructurar todos los procesos de catequesis que ya existen en la diócesis, y qué lástima que el grupo que faltó precisamente tocaba la catequesis de los distintos niveles, la insistencia del directorio de la catequesis de iniciación por niveles. Habla incluso de los niños, los párvulos, la primera infancia, la niñez, la adolescencia, la preadolescencia, la juventud. Señala cada uno de estos aspectos que es importante. Nosotros en la diócesis hemos visto que hay mucho trabajo a nivel de niños y de preadolescentes. Los preadolescentes están un poquito olvidados, se trabaja algo con los jóvenes, pero no hay un proceso serio de maduración de la fe, es decir, es por momenticos nada más. Pensamos que es una insistencia del directorio el de hacer realmente procesos de catequesis, y estamos empeñados en esa tarea. Y la cuarta parte, que más queremos enfatizar en este momento, es canalizar toda la acción catequística a través del proyecto diocesano de catequesis, que es el que estamos tratando de organizar y que queremos trabajar con los catequistas y con ustedes, con los que van a participar en el Congreso, de cómo elaborar los programas para responder a los distintos niveles de catequesis que la diócesis y la situación que estamos viviendo nos están planteando en este momento, ¿no? No sé si con respecto ya a estas, digamos, cosas concretas que estamos trabajando se les ocurre alguna idea o alguna pregunta. Educadora social, ¿no? Me interesa mucho esa parte, siempre hemos peleado con el padre Piñeros de meter toda esta parte de la catequesis dentro de los medios de comunicación, pero a veces nos queda muy difícil. Escasamente trabajamos con los grupos pequeños y los medios pequeños que tenemos a nuestro alcance, que nosotros estamos convencidos que los catequistas los pueden trabajar, pero la diócesis nos está urgiendo, digamos, esta parte de tener en cuenta
ahorita ya lo de la parte de las emisoras. Hemos querido hacer los programas de catequesis para formación de catequistas para las emisoras, porque no hemos tenido ni tiempo y un poquito recursos. No sé, yo creo que padre, ya eso fue un poquito también la parte de tiempo y económica. Y ustedes saben que hay una dificultad con el instituto, y es que con relación a los catequistas que trabajamos desde aquí, hay mucha inestabilidad. Ustedes dirán que las mismas siempre aparecemos nosotras dos, pero somos como las más constantes, ¿no? Porque unas pasan, muchachos, muchachas pasan, trabajan año y medio, se van, tienen otras posibilidades de trabajo. Entonces, eso mismo ha impedido un poco que nosotros podamos responder a todas las necesidades de la catequesis en la diócesis, ¿no? Por eso es importante que ustedes, de los catequistas que ya están formándose en sus parroquias, pudieran prestar ese servicio a la diócesis, ofreciéndolos para trabajar con nosotros, ¿no? Y eso yo no sé qué era para entender. Cuando nosotros comenzamos a meternos a hacer el estudio ya más sistemático, más organizado del directorio, al encontrarnos, es decir, dice que los primeros son los obispos, ¿cierto?, las conferencias episcopales, pero también coloca un poco después los presbíteros y los catequistas. Nosotros creemos que el párroco o el sacerdote o el religioso o el catequista que no se meta dentro del directorio y que no lo asuma como lo que es el instrumento de orientación que nos da la Iglesia en este momento, con miras hacia la catequesis del tercer milenio, o se va a quedar atrás, o se va a quedar a un lado, o no va a comenzar, o no lo vamos a entender, ¿cierto? Porque el directorio tiene un lenguaje común, diría yo, que nos invita prácticamente a todos y nos pone a todos en la sintonía de lo que es una de las tareas fundamentales de la Iglesia, como es la catequesis, ¿no? Y la pone en el primer lugar. Entonces yo creo que los que no nos metamos por el directorio y no nos acojamos a todas las luces que da, porque es que es muy completo. Con algunos sacerdotes comentábamos que mirando el directorio anterior, que era de un lenguaje un poco duro, un poco normativo, técnico, comparándolo un poco con este tiene un lenguaje más pastoral, más sencillo, más fluido y sobre todo muy bien organizado, sistemático para cualquier tipo de catequesis que se quiera organizar. Desde el que no se meta por ahí, o se queda a un lado, o comenzar a hablar de otra cosa. Los catequistas. ¿Cómo lo están leyendo? Nosotros les damos una ayuda, ¿cierto? Les facilitamos 120 preguntas, nomás. Pues tiene 291 numerales, ¿verdad? Entonces, ellos, por lo menos a través de las escuelas de formación cristiana, toman el directorio, desarrollan prácticamente las 120 preguntas, hay una que otra de la opinión personal. La gran mayoría están en la capacidad de entenderlo. Habrá de pronto un que otro término, ¿verdad?, para un que otro catequista que pronto no lo logra entender, pero pues tienen a sus párrocos para consultarle, ¿no? Pero así como está este documento, cualquier catequista lo puede, y realmente lo puede entender, asumir y lo llevará a su ministerio catequético. Y la segunda, la comunión que ellas tengan con relación a la Iglesia. La quinta parte del documento nos presenta ya, digamos, de manera más concreta la tarea de la catequesis en la Iglesia particular. Esta quinta parte está desarrollada en 4 capítulos y nos presenta una novedad que hemos querido trabajar ya concretamente en la diócesis y que vamos a hablar más tardecito. La catequesis en la Iglesia particular se desarrolla en 4 capítulos. El primer capítulo desarrolla el ministerio de la catequesis en la Iglesia particular en el marco de la acción pastoral. El segundo énfasis que hace esta parte es sobre la formación de los catequistas. El tercer aparte nos habla sobre lugares y las vías de catequesis, enfatizando de manera particular en el lugar, dentro de los lugares, la familia. Y el cuarto capítulo que nos habla sobre la organización de la pastoral catequética a través del proyecto diocesano de catequesis. En la conclusión, el documento nos presenta la acción catequística hoy, tocando todos los problemas que ya se analizaban en la parte del diagnóstico y la acción del Espíritu Santo en el anuncio de la palabra. Realmente podemos conocer el directorio
a nivel de su estructura de una manera más rápida, pero quisiéramos que realmente entráramos a conocerlo ya por dentro. El catecumenado bautismal inspirador de la catequesis de la Iglesia, recomendándoles pues cómo el catecumenado bautismal es también lugar inicial de inculturación. Y el último parrafito de la página 89 que nos dice la catequesis postbautismal, aunque todos los colombianos bautizados en el mismo, sin tener que reproducir miméticamente la configuración del catecumenado bautismal y reconociendo el carácter de bautizados que tienen los catequizandos hoy, dice, hará bien en inspirarse en esta escuela preparatoria de la vida cristiana, dejándose fecundar por sus principales elementos configuradores. Les recomendamos mucho ese capítulo que está muy bueno. Criterios para la presentación del mensaje evangélico en la catequesis. Descubrimos como aspecto a resaltar en esta parte del directorio lo doctrinal, que en primer lugar está centrado en la palabra de Dios, en la tradición, en los documentos de la Iglesia y en los escritos de los santos padres. Al hacer la alusión a la palabra de Dios, dice que ésta tiene que centrarse y ser cristocéntrica, eclesial e inculturada dentro de los diferentes ambientes. Ya mirando la segunda pregunta, las luces que aporta para la renovación de la catequesis, se descubre que esta palabra y este magisterio de la Iglesia tiene que llevarse con integridad, de una manera gradual, manteniendo la veracidad del mensaje y buscando sembrar esperanza en un ambiente de violencia. Y finalmente, la catequesis, que tiene como fundamento el aspecto doctrinal, tiene que estar en conexión con la vida, la moral y la liturgia. Nos presenta lo que es el catecismo de la Iglesia Católica y cómo esta fe que proclama la Iglesia está contenida en el catecismo y en el mismo directorio. Lo que alcanzamos a leer fue básicamente lo del catecismo de la Iglesia Católica, que tiene una definición muy especial en el número 121, que es: el catecismo tiene como fin presentar la exposición orgánica y sintética de los contenidos esenciales y fundamentales de la doctrina católica, tanto sobre la fe como sobre la moral, a la luz del Concilio Vaticano II y del conjunto de la tradición de la Iglesia. Y cómo este catecismo se entiende en un servicio eclesial que facilita la comunión misma eclesial, la enseñanza de la fe, y que se convierte en punto de referencia para la redacción de nuevos catecismos. Y habla sobre, en el 122,